Buenas tardes con todos y bienvenidos a este webinar Tecnología de Biofloc en Piaractus brachypomus de la acuicultura de Madre de Dios. Mi nombre es Junior Campos, soy el encargado de Marketing y Comunicaciones del Centro de Investigación Privado Acuícola de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este caso, este webinar lo estamos desarrollando en colaboración entre el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Privado Acuícola de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el CITE Productivo Madre de Dios. Bueno, nosotros, para resumir un poco, como CITE Acuícola tenemos dos sedes. Una sede que está ubicada en Piura, en la región Piura, en específico la sede Quebrada Verde, que bueno, la he puesto allí como un fondo especial para que puedan conocerla. En este centro de investigación ahora mismo nosotros venimos trabajando con especies como la concha de abanico, la Mugil cephalus, la lisa, y también contamos con un laboratorio de producción de microalgas. Por otro lado, tenemos la sede con el Laboratorio de Control de Calidad y Seguridad Alimentaria, que está ubicado en la sede norte, en San Martín de Porres, en Lima. Bueno, como ya decía, este webinar lo venimos trabajando en colaboración con el CITE Productivo Madre de Dios, y ahora le voy a dar pase al especialista en acuicultura, el magíster César Álvarez, para que dé inicio a esta ponencia. Previo a ello, quiero anunciarles que, por favor, para que la conexión se mantenga estable y no tengamos ningún problema, que todos apaguen sus micrófonos, todos apaguen su cámara web, para que esto se desarrolle de la mejor forma. Espero que este webinar les sea de mucha utilidad, y ahora sí le doy el pase al magíster César Álvarez para que comience con la ponencia. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Espero que me logren escuchar bien. Mi nombre es César Álvarez, trabajo acá en el CITE Productivo de Madre de Dios desde hace un par de años. Mi especialidad es la acuicultura intensiva, específicamente con el Biofloc. Como les comentaba, trabajo en el CITE Productivo Madre de Dios. El CITE Productivo es una red de CITES a lo largo de todo el Perú. Somos alrededor de 46 CITES, entre públicos y privados, y nuestra función es transferir la tecnología a las empresas, a las unidades productivas. Y dentro de la línea que yo manejo, estamos en el rubro acuícola. Muy bien. Les comentaba que trabajo en el CITE Productivo Madre de Dios, que son los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica. En el Perú existimos 46 CITES, entre públicos y privados. Yo trabajo en uno público, y bueno, nos encargamos de transferir la tecnología, de incrementar productividades en la empresa, de, digamos, mejorar la eficiencia de los cultivos, en este caso el acuícola. Bueno, el día de hoy les presento la ponencia, la charla sobre tecnología de Biofloc en esta especie maravillosa que es el Paco, Piaractus brachypomus, y cómo ha influido, cómo ha influenciado en la acuicultura de Madre de Dios. De antemano, agradecimientos al CITE Acuícola Cayetano por organizar este taller, agradecerles a ustedes, a su tiempo que han dispuesto para unirse a esta charla, que espero les sea de su agrado, y también agradecer a la empresa que es nuestra aliada estratégica, o mejor, nosotros somos aliados estratégicos de la empresa, Emprendimientos Amazónicos, que fue donde se desarrolló toda la tecnología. Muy bien, ya. Este es el glosario de la charla. Primero hablaremos de acuicultura en Madre de Dios, cómo está constituida, cómo está compuesta, luego la problemática en piscicultura amazónica, tocando el tema de la justificación de por qué intensificar la acuicultura en Amazonía, la tecnología de Biofloc en sí, cuáles son sus conceptos fundamentales, y luego entramos al cultivo de esta especie, de la especie citada, del Paco, bajo la tecnología y bajo nuestra experiencia del manejo de este cultivo intensivo en Biofloc en Madre de Dios. Muy bien,
La acuicultura en Madre de Dios. Les hablaba que tenemos 3 provincias y el desarrollo de la acuicultura es alrededor del eje de la carretera interoceánica, y que el cultivo principalmente está en la especie paco y gamitana, y en menor proporción la carachama, el bocachico y el paiche. Cabe aclarar que la especie paiche es una especie introducida para Madre de Dios. No es una especie nativa de esta parte de la Amazonía. La Arapaima Higas está más ubicada al norte del Perú, al Loreto, esa zona es su zona nativa. Muy bien. Bueno, la piscicultura en Madre de Dios es un cuadro que nos bota cuántos número de acuicultores existen en la región. Tenemos cerca de 200 piscicultores. Tenemos una infraestructura entre estanques de tierra, la gran mayoría, frente a unos embalses artificiales y naturales que también sirven para la producción acuícola. Tenemos alrededor de 292 hectáreas de superficie instalada, y si uno calcula el promedio de estanques, del tamaño de los estanques, estamos alrededor de los 2.000 metros cuadrados por estanque. Son estanques, digamos, de relativo tamaño en piscicultura semi-intensiva. Cabe resaltar que aquí la piscicultura es semi-intensiva. No recién estamos entrando en acuicultura intensiva C. Bueno, vamos a hablar un poco de la provincia de Tambopata. La provincia de Tambopata es foco, digamos, de la acuicultura en Madre de Dios. Aquí se practica la tecnología intensiva en Biofloc. Les hablaba de esta empresa que nos ha servido de aliado estratégico a través del fondo PENIPA para desarrollar esta tecnología. También en Tambopata se han desarrollado acuicultura intensiva en sistemas de aireación en estanques de tierra, la fotografía que ven abajo. Hay otro proyecto que también tuvimos la suerte de participar en, que es el desarrollo de microorganismos eficaces o eficientes a través de cepas nativas, con aplicación directa en la acuicultura amazónica. Es un proyecto muy interesante que tuvimos la suerte de participar en un inicio. También se han desarrollado diferentes proyectos a través de plantas de alimento balanceado para peces. Digamos, Tambopata es la zona donde cuenta con yo desarrollo en proyectos. La siguiente provincia, no voy a hablar de la provincia de Tahuamanu porque no hemos tenido mucho trabajo. Es semi-intensiva, con grandes extensiones de tierra, con una productividad relativamente baja porque si bien sacan un volumen de producción importante, pero si uno calcula el área involucrada, el volumen de agua involucrada, es una agricultura de rendimientos relativamente bajos. Existen proyectos también en Tahuamanu interesantes en el cual participamos, que se cultiva en jaulas de paco, la especie estrella acá es el paco, con alimentos balanceados a base de ensilado biológico. Y existe una empresa que desde el año 2018 está incursionando en la carcinocultura con el camarón gigante de Malasia. Tenemos un centro privado, creo que es el primer centro privado en reproducción de peces amazónicos, es decir, vende alevinos a la región, principalmente a su provincia. Muy bien, también tenemos al IAC. Acá tenemos un instituto de investigación de la Amazonía peruana. Ellos realizan trabajos de investigación importantes en reproducción y alimento balanceado con insumos locales. Es importante mencionar para situarnos en qué institución viene desarrollándose en el rubro, en el sector acuícola. También hay un centro de reproducción, este es un centro de producción público, el cual pertenecía al FONDEPES, y en febrero del 2018 pasa a manos administrativas del gobierno regional de Madre de Dios. Está en un proceso de reactivación tecnológica, el centro de la Cachuela, y
todo parece que va a tornarse entre una alianza con el CITE Productivo Madre de Dios y el Centro de la Cachuela, para montar la tecnología BioFloc y ellos puedan producir masivamente alevines de Paco, bajo la tecnología en mención. Muy bien. El 98%, 97.4% para ser exactos, de la producción acuícola en Madre de Dios es Paco. Es decir, el mercado está dominado por esta especie. Y la producción ronda las 280 toneladas. Es decir, tenemos una producción de Paco que es la gran mayoría, y siendo su producción no muy elevada a razón de los habitantes y la demanda de pescado que tiene la región. Muy bien, ¿cuál es la problemática en piscicultura amazónica? Sé que en muchas de las provincias del Perú se comparten muchas problemáticas. Las más recurrentes son el aprovisionamiento de alevinos, el costo del alimento balanceado, pero dentro de esas hay dos importantes que se pueden hablar, específicamente en Madre de Dios, que es la productividad o la intensificación del cultivo y el control de los mismos. Los cultivos en la Amazonía son controlados, se pueden intensificar, ¿bajo qué costo? Son parte de las problemáticas que el día de hoy tocaremos. Muy bien. Hay una operatividad o una inoperatividad que alcanza el 30% y que la mayoría está en la provincia de Tambopata, ¿no? Hay estanques que están vacíos, que no son productivos el día de hoy, y eso quizás se deba a que los cultivos no llegan a ser rentables debido a su baja productividad, y que pues hay que tener mano y echar mano de ello para hacerlos más productivos y no estén inoperativos. Bueno, la producción en el 2017, como les comentaba, fue de 280 toneladas. La productividad por hectárea es de 1.36. Si uno relaciona la productividad acuícola de otras especies o en otras regiones, esta productividad es muy baja. Se podría decir que roza entre ser una acuicultura extensiva, ¿no? En per se es una cultura semi-intensiva, pero por las productividades que son tan bajas, se podría decir que estamos en ese límite, ¿no? Bueno, y a razón de ello se podría deducir, o sale el cálculo, que la biomasa producida por metro cuadrado en promedio es de 0.136 kilogramos, o sea, 136 kilogramos por metro cuadrado. Estamos hablando de productividades muy bajas. Muy bien. La producción de alevinos y el control de la producción en sí. En el año 2021, la demanda proyectada de alevinos, según el Plan Regional de Agricultura para la región Madre de Dios, está en 2.200 unidades. Y hay una problemática en sobrevivencia que se asocia a las bajas mortalidades, a las altas mortalidades, perdón, que pueden rondar entre el 40 y 60% en cultivos tradicionales. Quizás esto se deba a los depredadores que están en el estanque, a los múltiples depredadores en que uno no puede controlar, digamos, su predación sobre los alevines que uno va a levantar en el argot de la acuicultura. Muy bien. La justificación de la piscicultura intensiva en Amazonía. Hoy en día las pesquerías se encuentran en su máximo rendimiento. Digamos, ya llegamos a un tope en pesca dirigida al consumo humano. Y si bien nosotros tenemos que apoyar esa pesca responsable, también hay que redireccionarla hacia la acuicultura responsable. Si
Si decimos, ok, pesquen responsablemente, pesquen en las tallas sugeridas, no depreden el ambiente, el fondo marino, etcétera, etcétera, preserven el recurso, también habría que hacer el mismo hincapié con la acuicultura, con la producción acuícola, que está destinada a suplir esa proteína en un futuro, esa proteína animal de alto valor biológico para el ser humano. Entonces, lo que quiero decir que también existe una presión, o los ambientalistas el día de hoy, no solamente en la agricultura, sino en todo el sector productivo, pecuario, agropecuario, hay una presión fuerte por producir eficientemente. Entonces los sistemas de cultivo cada vez deben ser más eficientes, salvaguardando al ambiente, a la parte social y a la economía, para producir una proteína que sea inocua, que sea de buena calidad, y podamos suplir la demanda de proteína en un futuro no tan lejano. En un reporte de la FAO, este reporte creo que es de 2015, observan las repercusiones que tiene el cambio climático sobre la pesca y la acuicultura. Repercusiones indirectas en suministros de la harina de pescado. Sabemos que el aceite y la harina del pescado son los principales insumos de algunas especies en la acuicultura. Y también hay que tener que la repercusión indirecta hacia la agricultura, por hacer sistemas más eficientes, está en que los océanos, la productividad de los océanos, perdón, se estima que bajará en un 20%. Dentro de las repercusiones directas que arroja este informe de la FAO, están relacionadas al estrés hídrico. Este informe menciona que es más acentuado en Asia, en el continente asiático. Recordar que el continente asiático es el continente con mayor producción en acuicultura. Entonces, hay que empezar por tecnologías eficientes. Investigación y transferencia tecnológica, justamente lo que hacen los CITES, es necesario para minimizar o mitigar estas repercusiones a causa o a consecuencia del cambio climático. Y aquí empezamos con la tecnología de Biofloc. La tecnología de Biofloc es una tecnología que responde a esta problemática, que justifica el hecho de productividad, repercusión ambiental, de usar menos o tener menos dependencia a estos insumos como la harina del pescado o los aceites o ácidos grasos esenciales. Pues este Biofloc tiene un aporte nutricional que posteriormente veremos cómo es que se produce, cómo es que se genera, cuáles son sus beneficios. Muy bien, en producción acuícola, y esta es una diapositiva que quiero que recuerden, que es la base de toda la explicación de la tecnología. O sea, nos va a servir de puente, tanto para los que quizás no han desarrollado esa parte o no tienen muy bien en cuenta los conocimientos de fisiología en peces, y les va a servir para entender cómo funciona la tecnología en sí. Muy bien, tenemos el alimento balanceado. Le pongo en negrita que la proteína, porque el metabolismo de los peces se genera o se da con mayor afinidad hacia los aminoácidos, que son los constituyentes de la proteína. Entonces el alimento balanceado contiene proteína que es muy útil en los organismos acuáticos. Luego, producto de esta proteína, disculpen, no avanza la diapositiva, ya. Producto de este metabolismo del alimento balanceado, se generan productos como el amonio, y bueno, las heces también. El amonio es un producto de excreción, es un compuesto nitrogenado de base inorgánica. Nitrógeno está con negrita. Recordemos por qué, porque lo vamos a venir mencionando. Es decir, el pez al consumir
en producción acuícola, consume alimento y genera productos como el amonio, que llegan a ser tóxicos en altas concentraciones, o en concentraciones relativamente bajas, perdón. Muy bien, este es el principio en que la tecnología Biofloc va a atacar, en controlar el amonio y los desechos que genera la producción acuícola. Empezando a tener en cuenta la proteína que ingresa a través del alimento al pez y va a ser excretada en forma de amonio en su mayoría. Pero no hay que bajar la guardia ante este compuesto, el nitrito. Y también le pongo nitrógeno porque es el segundo compuesto nitrogenado en la reacción de nitrificación. Es más, yo pondría acá una suerte de estrella o de doble peligro con el nitrito. El nitrito hay que controlarlo y hay que saber cómo. Normalmente lo que siempre digo, lo que siempre explico en las charlas es que el amonio no hay que tener, digamos, uno ya en la práctica no se debe preocupar mucho del amonio. Si no controlas bien amonio es porque estás aplicando algo mal desde base del sistema. Pero no deberías tener problema en amonio. El problema radica en nitritos. Digamos que es el dolor de cabeza en la agricultura intensiva. Muy bien. Entonces, los roles del Biofloc. Me he tomado la libertad de definir 3 roles básicos para el Biofloc. 3 roles fundamentales. El primero de ellos es la remoción bacteriana aeróbica del amonio. Entonces, acuérdense por favor la diapositiva anterior. Sabemos que los peces en producción acuícola excretan amonio en demasía. Imagínense en cultivos semi-intensivos, en intensivos va a estar mucho más fuerte esa excreción de amonio. Bueno, ese amonio se acumula y al acumularse produce toxicidad en el cultivo. Y lo que permite el sistema Biofloc, y aquí es su rol, es que remueve eficientemente este amonio, permitiendo un incremento de la productividad. Y esta remoción del amonio es a base de remoción bacteriana. El siguiente punto, y este está en contra de los ambientalistas, o mejor dicho, le da justificación para implementar estas tecnologías, es que es un sistema cero recambio de agua, frente a este estrés hídrico que nos está causando el cambio climático. Luego tenemos una exclusión de patógenos. Al ser un sistema cero recambio de agua, mejora el control de los animales cultivados, dado que no vamos a tener ingresos continuos de agua y manejamos nuestra producción de una manera más cerrada, ¿no? También es un sistema cerrado, con bajo ingreso de agua. Y luego, el tercero es la ingesta de microorganismos por parte de los organismos cultivados. Es decir, esta proliferación de bacterias, hace que sirva de un suplemento o proteína microbiana. Algunos autores le denominan así. Y esos efectos se ha descubierto que son efectos inmunoestimulantes. Muy bien. Tenemos otras ventajas del Biofloc. Solución tecnológica, incremento de producción, especialmente en las etapas iniciales. Es una tecnología responsable con el ambiente. Y este es un punto que me gusta mucho a mí porque lo estamos aplicando en la empresa en la cual trabajamos, que es la reducción del tiempo de cultivo en estanques de tierra. Es decir, el sistema Biofloc es un sistema de producción masiva de alevinos y de precría o de preengorde, los cuales van a ser sembrados en estanques definitivos. Es decir, los cultivos en tierra actualmente estamos proyectándolo para engorde en 6 meses, para llegar al kilo.
Entonces, tienes una reducción significativa en términos de tiempo al producir la precría o el preengorde en sistemas de gemembrana en BioFloc. Entonces es una gran ventaja. El siguiente es que es un doble aprovechamiento de la proteína. Hablábamos que una de las problemáticas es el insumo de la proteína eficiente de alto valor, y que este sistema produce, dentro de otros compuestos de alto valor, también produce la proteína microbiana, a través de los flóculos, de la reciclación del alimento balanceado y descomposición y movilización del nitrógeno en los flóculos bacterianos. Muy bien, pero ¿qué es el FLOC? Hay muchas definiciones que podemos encontrar en Internet. Digamos que es la asociación o aglomeración de microorganismos. Hay el plancton, no solamente vemos a los microorganismos como bacterias, sino también veamos como microalgas y zooplancton, que en conjunto conforman el denominado FLOC microbiano, y esto es lo que sirve de aporte nutricional para los peces. Poseen alta capacidad de reciclar eficientemente los nutrientes, específicamente el nitrógeno de la proteína contenida en el alimento. Si se acuerdan la primera imagen que les decía que nos iba a servir de base para el desarrollo de la explicación de la tecnología del BioFloc, el pez al consumir alimento excreta amonio, y es a partir de ese amonio que se va a proliferar las bacterias, van a permitir un mayor aumento de la productividad o de la carga, de la biomasa, y es lo que hace atractivo. Y este punto, a los que no están muy inmersos en la tecnología BioFloc, hay una proliferación jerárquica de las bacterias heterotróficas. Esos nombres un poco extraños, quizás, de bacterias heterotróficas, de inmovilización del nitrógeno amoniacal, he tratado de reducirlos para hacerlo más entendible. Muy bien, estas son unas imágenes que tratan del BioFloc, unas imágenes al microscopio, vemos unos rotíferos y la formación de los flóculos. Es que en estos flóculos, esas masas de conglomerados de microorganismos, es que residen las bacterias. Y sobre esas bacterias hay puntos verdes, que son constituyentes del fitoplancton, y sobre esos fitoplanctons está la siguiente eslabón de la cadena trófica, que está el zooplancton, que va filtrando no solamente a estos fitos, sino también a las mismas bacterias. Es un poco el ecosistema que uno puede ver en el BioFloc. Bueno, acá entramos a otro principio, que es el principio de la suspensión. O sea, digo, ok, yo tengo mi sistema de BioFloc, voy a tratar de proliferar jerárquicamente las bacterias heterotróficas, pero ¿cómo lo hago? Hemos hablado que uno de los roles vitales es la inmovilización del nitrógeno, pero es una inmovilización del nitrógeno a partir de un metabolismo aerobio, es decir, necesita oxígeno, y eso es lo que lo hace muy eficiente. Los metabolismos que usan oxígeno son mucho más eficientes a los metabolismos que no hacen uso de él. Y dentro de esa producción de oxígeno y de formación bacteriana a una tasa de crecimiento mayor a otros metabolismos, es que generan proteínas microbianas y unos compuestos como el poli-beta hidroxibutirato y ácidos grasos esenciales que sirven de aporte nutricional para los organismos. O sea, tiene muchos efectos positivos la tecnología. Aquí una foto en miniatura de un punto de aireación, como para que imaginen o vayan relacionando que la tecnología de BioFloc se hace en suspensión con sistemas de aireación. Es necesario para mantener estos flóculos un sistema de aireación. Es muy importante. Muy bien. Entonces acá tenemos un esquema que reduce o que reúne los requerimientos de la tecnología. Tenemos oxígeno, el oxígeno no solamente para los peces, sino también para los microorganismos que acabamos de ver, o que acabamos de hablar. Necesitamos temperaturas
que mantengan la tasa metabólica para los peces y para las bacterias. Necesitamos un pH nuevamente para los organismos que cultivamos, pero también para las bacterias. Necesitamos alcalinidad para regular ese metabolismo microbiano, para suplir las variaciones en pH y de la misma alcalinidad. Y necesitamos, por último, una fuente de carbono y nitrógeno, para mantener, una relación de carbono y nitrógeno. Necesitamos echar una fuente rica en carbono. Y el biofloc va a hacer su parte. Entonces, ¿qué es lo que estamos manejando microorganismos? El sistema biofloc es el manejo de microorganismos. En resumen, en sumas cuentas, es manejar eficientemente los microorganismos que van a hacerse con el reciclaje de las excretas, de las heces, de los peces, producto de su alimentación. Y que tiene múltiples beneficios que venimos mencionando. Entonces, ¿qué microorganismos? Estamos hablando de microorganismos, César Paras hablando de microorganismos, pero no sé cuáles. Tenemos muchos, los microorganismos son muy amplios, pero hemos dicho que las heterotróficas son las que principalmente se deben mantener. Jerárquicamente, nuestro sistema biofloc debe ser heterotrófico. La inmovilización del amonio, o mejor dicho, la inmovilización del nitrógeno amoniacal, debe estar mandada o liderada por las bacterias heterotróficas en el sistema biofloc. Ahora, hay muchos autores que hablan de cultivos biofloc en sistemas mixotróficos, autotróficos, pero yo pienso que los bioflocs se deben liderar en la inmovilización del nitrógeno más eficiente, más rápida, que frente a otras bacterias, como las quimioautotróficas y otras, que más adelante hablaremos. Lo digo porque seguro es necesario hablarlo, y lo habrán leído, que hay sistemas autotróficos, microtróficos, y que se han denominado biofloc, y en eso yo tengo mi opinión personal, que las bacterias heterotróficas deben ser lideradas bajo cualquier sistema biofloc. ¿Dónde está? Ya. César, buenas noches. Sí, Carlos. César, ¿podemos dar unos 5 minutitos para algunas preguntas que tengan las personas? Sí, en parte de biofloc, Carlos, y damos paso a las preguntas. Genial. Sí, gracias. Muy bien, entonces las bacterias consumen y producen, como todo, igual que los peces, consumen alimento y producen carne, y los desechos como el amonio, igual las bacterias. Estas bacterias van a consumir carbohidratos, y van a hacer los sólidos solubles volátiles, que es prácticamente la materia orgánica del biofloc. Básicamente se puede decir como crecimiento bacteriano en heterotróficas. También consumen alcalinidad y producen CO2, es un metabolismo aerobio, heterotrófico. Oxígeno también lo consumen. Tenemos al siguiente grupo, que son las quimioautótrofas. Importantísimas para mantener el nitrito, les voy adelantando. Estas también consumen alcalinidad, también producen materia orgánica, es decir, crecen. Tienen desechos también. Oxígeno, CO2. Y también producen al final de la oxidación del amonio en nitrato. También están los fotoautotróficos, que estos también tienen un metabolismo diferente, se podría decir más parecido al de las plantas. Consumen CO2, consumen alcalinidad también, producen oxígeno y también producen biomasa algal, junto con los desechos orgánicos propios del metabolismo del fitoplancton. Muy bien, ya hemos hablado un poco de qué organismos están interviniendo, y hay una relación carbono-nitrógeno que debe ser manejada en sistemas biofloc. Si uno se remite a las lecturas en el sistema biofloc,
es importante esa relación carbono-nitrógeno. Estas deben ser altas. El metabolismo de las bacterias heterotróficas se da gracias a relaciones carbono y nitrógeno elevadas. Entonces, si tengo un sistema de biofloc, con el sistema de aireación, con los peces, con el alimento, y mi relación en el sistema en cuanto a carbono y nitrógeno son por debajo de la relación 12:1, es decir, por cada molécula de nitrógeno existan 12 moléculas moléculas de carbono, ahí recién va a ser posible que las bacterias inmovilicen el nitrógeno inorgánico presente en el amonio. Entonces es necesario suplir una fuente rica en carbono, como melaza, como azúcar, para mantener ese requisito, que las bacterias heterotróficas puedan actuar e inmovilizar el nitrógeno amoniacal. Se debe adicionar una fuente rica en carbono, es algo muy importante, y su adición y digamos, frecuencia es muy importante. Relación carbono-nitrógeno, las bacterias heterotróficas requieren elevadas concentraciones, lo mínimo es de 12:1, algunos hablan de 10:1, pero colocado a 10:1 según mi percepción. Las bacterias heterotróficas realizan un proceso de inmovilización del nitrógeno inorgánico. Y bueno, ¿cuál es la relación más adecuada? ¿Qué fuentes de carbono debo utilizar? Los compuestos nitrogenados tóxicos son enteramente controlados por las heterotróficas, es decir, el amonio, hablamos del amonio y el nitrito, y también está el nitrato como compuestos nitrogenados tóxicos. Digamos, los tres van a ser controlados eficientemente por las bacterias heterotróficas, que son las jerárquicas o las líderes en el sistema y que mandan en el biofloc. Necesitaré de las otras que acabamos de mencionar, pues, haciendo una luz volcando la luz, mejor dicho, para las quimatotróficas. ¿Serán necesarios? Muy bien, los cálculos. ¿Cuánta azúcar en melaza debo adicionar? La fuente alcalinizante. Hay algunos autores que no consideran la cantidad retenida o liberada, mejor dicho, de carbono hacia el ambiente. Yo sí la considero. Es la cantidad retenida, bueno, en un estudio en salmones, más o menos en promedio, entre investigaciones entre el 85, 78, 76% de liberación al ambiente de carbono. Entonces yo he tomado que 75% de carbono es liberado al ambiente. Luego, tenemos que en promedio el 75% del nitrógeno del alimento es liberado al agua. Recuerden que queremos ahora manejar relaciones carbono en el sistema elevadas a mínimo 12 para que las bacterias heterotróficas puedan hacer su trabajo. Entonces tenemos que saber, a partir del alimento, cuánto es lo que se va a liberar de nitrógeno. Entonces, es por eso que de nitrógeno y de carbono. Entonces, de carbono hemos dicho que se libera 75% en promedio. Y en promedio los peces, 75% del nitrógeno termina en el agua, en amonificación y alimento no consumido. Y también es liberado el 75%. Obviamente esto es adaptado de una fórmula de diversos autores. Y bueno, también es importante considerar que el alimento balanceado también posee relaciones carbono-nitrógeno. Bueno, aquí es una tabla en Excel, que se la puedo compartir, que es una tabla que, en base a la relación carbono-nitrógeno, te da la cantidad de azúcar. En este caso yo utilizo azúcar, o utilizamos azúcar, que también puede ser melaza, no hay ningún problema. El único problema con la melaza va a tener que ser el oxígeno, que lo baja muy rápido. Entonces, esta fórmula no está acá a la derecha, considera todos los inputs que hemos venido hablando: relación carbono, liberación de carbono, contenido de proteína del alimento, excreción de los peces, etcétera, etcétera. Se considera hasta la humedad
del alimento y del azúcar, ¿no? La cantidad de carbono, de carbono de los insumos se asume que es un 50%, digamos en promedio. Y bueno, tenemos el nitrógeno amoniacal total, que es la suma de las dos formas del amonio, ¿no? El ionizado y el no ionizado. Entonces, a este punto quiero llegar porque la adición de carbono en el sistema Biofloc a raíz del alimento se trabaja con una fórmula, que es esta. Y una vez que ya hemos madurado el sistema, que las bacterias heterotróficas están haciendo una buena labor, nosotros debemos corregir el sistema, es decir, debemos adicionar carbono o azúcar o melaza para que se entienda, ya no en razón de la cantidad del alimento que uno va a suministrar, sino a razón del nitrógeno amoniacal total. Y esta es la fórmula con la que hemos trabajado en esta especie. Entonces, diferentes ejemplos para diferentes TANs. Tenemos nitrógeno amoniacal total, es el TAN, en inglés. Y tenemos 0.5, tenemos 1, tenemos 2, que me faltó explicar que en la maduración de un Biofloc, que eso lo vamos a ver más adelante, hay picos de amonio. Entonces, una vez que tengas esos picos de amonio, es que uno puede corregir, y siendo más específico, siendo más exacto para la corrección del amonio, basados en ese nitrógeno. Y la fórmula va a ser otra, porque ya no tienes por qué considerar el alimento, porque ya tienes el nitrógeno en el sistema. Entonces uno hace los cálculos más exactos. Y siempre el nitrógeno, el carbono debe ser añadido por las mañanas. Va a tener un mayor tiempo de metabolismo por parte de los microorganismos en general. La alcalinidad es un punto muy importante. Hemos visto que las bacterias heterotróficas, las bacterias quimiotróficas, las microalgas consumen alcalinidad. El pH disminuye consumiendo el ion bicarbonato, y esto se hace o se presenta para neutralizar los protones, y requiere fuentes de alcalinidad para llevarlos a niveles superiores a un nivel de 120 en promedio, miligramos por litro de carbonato de calcio. La cantidad de carbonato, bicarbonato, hidróxido de calcio, cualquier fuente alcalinizante que dispongan, va a ser calculada por una regla de 3 simples. Es muy simple. Si mi alcalinidad actual está en 80, yo por regla de 3 simples y teniendo en cuenta el volumen del tanque, puedo llegar a 120, ¿no? ¿Cuánto requiero para llegar a 120? Es la forma como lo manejamos y no hemos tenido ningún problema en ello. Siempre es recomendable utilizar las fuentes alcalinizantes más finas y con buen porcentaje de pureza. Y también hacer unas pruebas previas para saber el grado de corrección de alcalinidad, ¿no? Hacerlo en pequeños volúmenes. Si tengo alcalinidad en 80, voy a adicionar tantos miligramos o gramos de mi fuente alcalinizante, y a las horas o al día ver cuánto ha subido la alcalinidad, ¿no? Digamos, es ver la eficiencia de la fuente que yo estoy utilizando. Bueno, el oxígeno es muy clave. El oxígeno es el principal factor, parámetro de calidad de agua en todos los sistemas intensivos. Específicamente en el Biofloc tiene mucho que ver, y aquí es algo que he tratado de resumir para que se entienda el manejo del Biofloc. Porque hemos dicho que el manejo del Biofloc es manejo de bacterias. En acuicultura semi-intensiva, el control del oxígeno, o la estrategia de control del oxígeno, se centra en el control del fitoplancton. Es sabido que abundante proliferación de fitoplancton es beneficiosa en el día, pero en la noche consume más oxígeno. Entonces, es perjudicial. Entonces, el control
del oxígeno va a depender también de la proliferación, abundancia del fitoplancton. El fitoplancton es importantísimo considerar su abundancia, tipo y grupo de microalgas en el sistema Biofloc también, no solamente en los semi-intensivos. Eso va a depender de una correcta alimentación, nutrición, porque va a depender de los nutrientes que va a liberar el pez. En el sistema Biofloc, la aireación es importante, ¿no? Debe existir un equilibrio jerárquico por parte de los microorganismos, y eso es lo que voy a detallar ahora. Bueno, acá tenemos un sistema de Biofloc en maduración para levinos. Vemos primero que hay una asociación, hay microalgas en el sistema. Digamos, hay un bloom algal. Es normal que crezca la espuma a los lados. Luego se torna el sistema más heterotrófico. Ya no está tan autotrófico que es las algas, sino va tornándose más heterotrófico. Luego procedemos a la siembra, eso ya lo hablaremos luego, pero es aquí que el proceso de maduración de aguas en el sistema, solo lo estoy poniendo de antesala, a lo que aplicaré luego. Quiero que se graben un poco ese proceso de maduración del sistema, ¿no? Luego, una vez que esté todo ok, todo el sistema maduro, con la cantidad de plancton, con los compuestos nitrogenados establecidos y demás, es donde se siembran los alevinos. Y aquí el punto, ¿se acuerdan? O recuerden, por favor, que es una transición entre verde a marrón para la maduración de aguas en el floc. Y según Boyd y Tucker en el 98, el fitoplancton excreta carbono orgánico en muchas formas de compuestos orgánicos. Eso está en el libro de Boyd and Tucker, disculpen. Y la materia orgánica disuelta excretada por el fitoplancton puede servir como sustrato de crecimiento para bacterias. Es decir, el fitoplancton excreta carbono orgánico, que sirve en el crecimiento y proliferación del carbono, perdón, de las bacterias heterotróficas. Digamos que esta sucesión de verde a marrón es necesaria para una correcta proliferación de esas bacterias que van a liderar el sistema más adelante. Pues estos fitoplanctons secretan carbono orgánico de muy buen valor. Muy bien. Ya para terminar la parte de Biofloc, y pueden hacer unas preguntas acerca del sistema, y centrarnos luego de sus preguntas parciales, aún no finalizar la charla, puedan hacer las preguntas las preguntas finales acerca del cultivo de papa. Y esto es muy importante que he querido compartir con ustedes, que es la relación del oxígeno y la productividad en el sistema. La productividad en el sistema va a depender de la aireación, especie, estadio que se encuentra, la temperatura, la alcalinidad, el pH. Dentro de la aireación, que es un poco lo que podemos controlar, está la capacidad de transferencia de oxígeno, y esta va a depender de dos puntos: de la demanda del oxígeno en el sistema, a la cual hay que reducirla, y la eficiencia de transferencia de oxígeno, a la cual hay que incrementar. La reducción de demanda de oxígeno en el sistema está relacionada con el control de los sólidos. Los sólidos se generan, hemos dicho que es un sistema cero recambio de agua, hemos dicho que es un sistema que está lleno de flóculos a determinada concentración, y estos se van a elevar si es que yo no los retiro o diseño una manera eficiente en su control, porque ellos van a seguir demandando oxígeno. Entonces, la demanda de oxígeno en el sistema, que está ligada a su productividad del floc, porque va a competir por el oxígeno con los peces, se encuentra en manejar los sólidos. Incremento de la eficiencia, es decir, la eficiencia de transferencia en oxígeno está con el diseño del sistema de aireación, está con los equipos, que puede ser un blower, un sistema splash,
y con la elección de los accesorios. Pueden ser los discos difusores, pueden ser las mangueras, etcétera, etcétera. Y su disposición en el tanque. Vamos a ver, en la segunda parte de la charla vamos a ver cómo los hemos dispuesto y cómo se puede mejorar y qué están utilizando ahora, hoy en día. Establecer límites de seguridad en el oxígeno es vital. Es vital. Es decir, aquí manejo bacterias. Y también tengo que pensar en los organismos, pero no puedo dejar de ver a las bacterias. Entonces, las bacterias no van a hacer un proceso eficiente de la inmovilización de ese nitrógeno amoniacal que es tóxico, si es que no tienen niveles de oxígeno eficientes. O, perdón, que cubran sus requerimientos metabólicos, ¿no? Y esto se encuentra muy relacionado a los niveles tóxicos de amonio y nitritos. Y aquí vemos los niveles de seguridad en oxígeno en el sistema BioFlow. Esto se ha demostrado que las concentraciones bajas de oxígeno disuelto propicia una nitrificación incompleta. Si no he hablado previamente de nitrificación, es para no hablar mucho no extenderme en la charla, porque hablar de nitrificación es extenderse unos minutos más en el proceso. Pero si recuerdan, una de las preguntas puntuales que planteé en la charla era si es que el BioFloc tenía alguna injerencia o tenía un papel en la remoción o inmovilización de los otros compuestos nitrogenados. Ya no hablemos del amonio, sino del nitrito específicamente. Las heterotróficas solamente van a hacer disminución o van a controlar niveles de amonio, nitritos, nitratos, o necesito de las otras bacterias, de las quimioautótrofas. Pues sí, es necesario una comunidad bacteriana quimioautotrófica que disminuya o controle los niveles de nitritos en el sistema BioFloc. Entonces, concentraciones bajas en el sistema BioFloc normalmente están relacionadas, como en todo tipo de sistemas, están relacionadas a una nitrificación incompleta con el alza de nitritos, que es más complicado manejarlo en los sistemas intensivos. Muy bien, el crecimiento bacteriano, o sea, esto está reunido en que las bacterias heterotróficas crecen más rápido, es decir, tienen una tasa de crecimiento mucho mayor a las nitrificantes, que son dos tipos, las que oxidan el amonio y las que oxidan el nitrito. Es decir, el BioFloc crece, las bacterias del BioFloc, las heterotróficas, las jerárquicas, las que lideran el BioFloc, crecen a una tasa mayor que las nitrificantes que controlan el amonio, e incluso mucho mayor a la que controlan el nitrito. Es decir, tengo que tener oxígeno suficiente, en calidad suficiente, darle los tiempos de maduración al sistema para establecer una comunidad de bacterias quimioautotróficas para controlar el nitrito en el sistema. Bueno, ¿y por qué la importancia de las nitrificantes en el BioFloc? Ya para resumirlo, son principales artífices en realizar la remoción eficiente del nitrito acumulado en el sistema. Por tanto, comprenden el proceso de establecimiento de la comunidad bacteriana nitrificante, y está basado esto en que el sistema BioFloc establece jerárquicamente la asociación de materia orgánica por parte de las heterotróficas y subsecuentemente se produce la nitrificación quimioautotrófica. Bueno, esto es una nota que la sal es importante no solo para mantener los cultivos profilácticos, es un profiláctico que hace que el pez secrete mucus en su epitelio y evita que se junten o se adhieran patógenos, los vuelve un poco resistentes a los hongos, por ejemplo, pero tiene una competencia por el ingreso del ion nitrito por parte branquial, el ion cloruro específicamente. Entonces la sal va a disminuir la letalidad o la toxicidad del nitrito en el tanque. Es decir, como recomendación en los sistemas BioFloc, manejar lo mínimo que deben manejar en concentraciones de salinidades
es de 1 gramo por litro. Recomendable de 2 para 4, ¿no? 2 gramos por litro está muy bien de salinidad. Y así ayudas al pez que en los picos de nitrito que va a presentar el sistema sí o sí, que esa toxicidad no sea muy grave. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la parte inicial, bueno, la primera parte del sistema Bioflok. Carlos, aquí podemos hacer algunas preguntas referentes a la agricultura en Madre de Dios, a la tecnología en sí, a los principios de la tecnología, para Sí, César. pasar al cultivo de papa en Bioflok. Sí, mira, acá en la parte de abajo puedes ver tu chat y justo nuestro amigo Brian Alegre nos comenta. Sí, hazme tú las preguntas, porfa, porque no voy a hacer que lo quite Sí, no del... hay problema. Buenas noches. ¿Qué bacterias nitrificantes en específico son las adecuadas para el cultivo de alevines de gamitana? ¿Qué bacterias nitrificantes son específicas? En específico, son adecuadas para el cultivo de alevines de gamitana. Ya, buena pregunta, porque eso me hace que toque los puntos que nosotros teníamos en duda en un inicio del montaje de esta tecnología. En esta tecnología he sabido que muchos utilizan cepas de bacterias nitrificantes. Si nos remitimos a la diapositiva hay 2 tipos de bacterias. Las que oxidan el amonio, que son las nitrosomonas, principalmente, hay otras más, y las nitrobacter que oxidan el nitrito. Entonces, nosotros en el proyecto habíamos puesto comprar o adquirir cepas microbianas, cepas de bacterias nitrificantes específicamente, ¿no? Y consultoría de José Alfredo Arias, el doctor José Alfredo Arias, el cual nos recomendó no usar las bacterias nitrificantes para ayudar a la maduración y establecimiento de la comunidad bacteriana quimiotrófica o heterotrófica, porque también se pueden usar microorganismos eficientes en el sistema. Nos recomendó no usarlo porque bajo un razonamiento de que volvías al sistema dependiente de enmiendas como bacterias. Entonces él no nos recomendó. Él dijo, no, el sistema Bioflok es capaz de madurar por sí solo porque las bacterias están presentes en el ambiente, ¿no? Entonces, no hay ninguna necesidad de usar estos productos. Pero, eso lo veremos más adelante, nosotros hemos usado estos productos en la arboricultura de Paco específicamente. Y hemos tenido buenos resultados que nos dicen que sí es bueno utilizar. Pero no hemos utilizado productos convencionales. Hemos utilizado productos que uno mismo lo puede hacer, que uno mismo puede cosechar, que uno mismo puede hacer los protocolos de fabricación de fabricación no, de elaboración de bacterias. Entonces, yo no he utilizado bacterias nitrificantes en Bioflok. En alevinaje no, pero en la agricultura sí he utilizado, no específicamente un producto, porque nunca hemos comprado un producto, digamos, bajo una marca. Y hay diferentes marcas en el mercado, pero sí hemos hecho, digamos, fermentos para aplicar a la agricultura en Paco. Y estas tienen microorganismos que aquí hay una persona que los realiza y que nos ha servido digamos, de este producto, y nosotros hemos armado el sistema, el fermento con soya y hemos aplicado. Eso lo veremos más adelante, pero la respuesta es que no es necesario. Si usted no dispone o le sale muy caro comprar esos productos, no los compre porque el Bioflok se puede producir. Lo que uno hace es acelerar ese tiempo de maduración. De lo que estaba en verde, pasarlo a marrón, usted acelera el proceso.
porque está añadiendo poblaciones de bacterias, inóculos de bacterias, para que se establezca esa población. Listo. Rosita Chang nos dice, ¿cuándo considero un bioflok maduro? ¿Qué criterios se debe tener en cuenta? Ya, buena pregunta también. El sistema de bioflok, lo habíamos visto, pasa por, uno, maduras bioflok para el levinaje y maduras bioflok para la avicultura, en Paco. ¿Ya? Entonces, si hablamos de levinaje, que es lo que más o menos hemos tocado, tienes que ver los picos de amonio. El pico de amonio te va a liderar que se está produciendo amonio en el sistema, y cuando ese pico de amonio baje, y empiece, y también va a haber un poco de nitritos, es donde ya el sistema va a estar maduro. Es decir, tienes que medir el amonio. Otra medición importante es hacerla a través del cono INOF, o el cono de sedimentación, que más o menos nos va a decir cuál es el estado de maduración de los flóculos. Verlo al microscopio es importantísimo, porque vamos a tener un panorama de qué es lo que está creciendo, qué es lo que está proliferando, qué tipo de algas están proliferando. Ver esa sucesión de comunidades es importante. Entonces, los tiempos de maduración ya están escritos, no es algo que digamos, para hablar en términos prácticos, el ciclo de maduración de un sistema bioflok con alimento balanceado, etcétera, con fuentes de carbono como melaza o azúcar, rondan entre los 15 a 21 días. Entonces, ya es tiempo donde se presentan los picos de amonio, donde se presentan los picos de nitritos, y donde uno mismo puede observarlo, de pasar ese verde a un bioflok más opaco, más establecido, ¿no? Pasa por una proliferación. Lo normal es que cuando uno madura flocs es que salga espuma, que es producto de la ionización de las proteínas. Es normal que también huela un poco fuerte, digamos, a proceso de metabolismo aerobio en degradación de esa materia orgánica que uno ha echado, y es normal. Entonces estamos hablando entre 15 a 21 días, y es que cuando el amonio baje. Listo. Vamos con dos últimas preguntas para poder seguir con la exposición. Sí. A ver, aquí dice Jesús, nos comenta qué tan costoso es un sistema de bioflok en comparación a un RAS clásico o a un cultivo tradicional. Ya. En este punto, esta charla no va a abarcar el tema de costos, digamos, en presentación de diapositivas y mostrar un análisis de costos de inversión, que pues, es un tema muy aparte. Esta charla es más que todo técnica, de capacitación de eso, pero ya está escrito también, que el sistema bioflok es más económicamente, es más rentable en términos de producción. En términos de producción es más rentable. En términos de instalación, pues ahí es relativo. Es relativo, pues va a depender mucho de los equipos que uno vaya a trabajar. Por ejemplo, le comento algo muy ligado a lo que es la realidad en Perú. Bueno, ya queda claro, eso sí está escrito, uno lo puede encontrar en bibliografía, en revistas indexadas, que el sistema bioflok es más productivo, económicamente hablando, es decir, menos dinero se traduce en mayor biomasa producida en el sistema bioflok frente a RAS, para especies como tilapia, por ejemplo. Pero hablando ya en materia de ejemplo y práctico, nosotros teníamos dos opciones: comprar blowers, que es un equipo de aireación a volumen, no es tanto a presión, es lo que inyecta es volumen de aire, de dos procedencias, americana y china.
Las americanas, compramos un blower americano no, perdón, 3 blowers americanos que son los más conocidos y con una reputación muy buena, que es los Sweetwater, o la marca Pentair, ¿no? O digamos el respaldo de Pentair como empresa, la marca Sweetwater, que es muy, muy eficiente. Pero también compramos un blower de China, y la eficiencia en transferencia de oxígeno, aquí está, al principio los blowers chinos funcionan bien, estoy hablando de 4 meses en producción, pero luego la eficiencia baja, y la eficiencia me digo por consumo de kilowatts en relación a cantidad de oxígeno transferida. Entonces, nosotros, en términos prácticos, porque trabajamos con sistemas fotovoltaicos de energía solar, nos dimos cuenta que prender el blower de 1 HP frente al otro, el americano, se consumía más rápido las baterías del chino. O sea, empleando el blower chino. Entonces, es muy, muy eficiente el tema del blower americano, y yo lo recomiendo porque da mucha más garantía, tiene múltiples beneficios, así cueste 3 veces más. Entonces, los costos de implementación en un sistema Biofloc, yo le recomendaría siempre hacer, esos blowers igual van a durar 5 años. Van a durar 5 años sin ninguna queja, y digamos, los costos siempre son relativos, no es tema de esta charla, pero yo siempre recomiendo utilizar al menos los equipos blowers que sirven para la arboricultura, es americano siempre, ¿no? Ya al menos acá nos hemos convencido de ello. Listo. Para finalizar, César. Sí. El joven Galo Solano dice, ¿cuál es el valor límite de sólidos sedimentables para el Paco y Gamitana en la arbicultura y engorde? Ya. Sólidos sedimentables es justo la foto que estamos viendo a la izquierda, la del cono. Es un cono o también denominado volumen del floc. Entonces, los sólidos sedimentables en piscicultura, en Paco, nosotros no hemos dejado que aumenten de 30 para precría, para levinaje precría. En la medida de lo posible, para mantener eficientemente el sistema, lo hemos tratado de mantener en 20, pero no hemos visto ninguna respuesta negativa en consumo de alimentos, y está en 25, 28, los peces siguen comportándose normal. Pero hemos establecido nuestro nivel de seguridad en 30, que no sobrepase 30. Si lo mantenemos por debajo de 20 o en 20 al rango de 25, el sistema funciona muy bien para alevinaje. Para la agricultura, que es un proceso que recién estamos, bueno, desde inicios de este año, ya por el tema de la pandemia no hemos seguido investigando en la agricultura, pero no hemos dejado que pase el 20 en la agricultura. Que en la agricultura uno madura aguas y no espera que tenga mucha concentración de flóculos. Entonces, al no esperar que tenga mucha concentración de flóculos, casi es imperceptible, va a estar muy abajo. A manera de que pasan los 30 días, 45 días, y ya no son larvas, ya son alevines, el floc nos llega a 5. Entonces, siempre hemos iniciado la arboricultura con aguas maduras, pero con bajo floc, con muy bajo floc. Es nuestra experiencia. Nuestra experiencia ha sido madurar aguas con baja concentración de floc a la siembra. Pero baja concentración de floc no quiere decir baja productividad en términos de alimento natural. Ahora, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero sí hemos usado una serie de protocolos interesantes para establecer comunidades bacterianas. Y ahí es lo que decía, que para la agricultura sí habíamos usado productos de microorganismos eficientes.
que nos han dado buenos resultados. Genial, César. Entonces, proseguimos. Ya, Sí. proseguimos entonces. Sí. Avisar también a todas las personas que están conectadas que los PPTs no van a ser posible compartirlo, pero pueden ver este webinar en nuestro canal de YouTube. Ahí lo vamos a subir el día lunes. Listo, César. Ya, gracias, Carlos. Muy bien. Entonces empezamos con el desafío que fue montar este sistema de tanques circulares de geomembrana. La primera, yo no participé mucho de este montaje, pero me dijeron que la primera fue la más difícil. Ya una vez que agarraron el truco y pudieron montarla, las otras 5 geomembranas fue más fácil. Importante tener el sistema de salida, digamos, de desagüe. Es un sistema en arcilla, que es el tipo de suelo que se encuentra en Madre de Dios. No fue necesario hacer una plataforma de cemento, simplemente se adicionó un poco de tierra, de arena, perdón, para amortiguar el piso, pero nada más. Entonces se utilizaron geomembranas o geotanques de 7 metros de diámetro. Como les comento, la primera fue un vía crucis, según me comentan. Luego ya poco a poco fueron agarrándole el asunto, me dicen que no es tan complicado, que entre 2 personas las pudieron montar. Bueno, esto cabe mencionar que son las geomembranas que uno puede encontrar en Perú, ¿no? O sea, en Perú hay una empresa que las vende de este tamaño, ¿no? Y ya las vende armadas, ¿no? Creo que lo que estamos inmersos en la agricultura conocemos muy bien de qué geomembranas hablamos, que han sido repartidas por muchas partes del Perú. Muy bien, por cada geomembrana hemos puesto entre 13 y 15 metros de manguera. Utilizamos manguera microporosa, entre 13 y 15 metros por tanque. Y este es un punto del diseño de aireación que es bueno compartir con ustedes porque es un sistema eficiente, es un sistema que funciona bien, que no tenemos problemas en oxígeno, pero es complicado al momento de hacer cosechas, al momento de hacer manejos. Bueno, el sedimentador o clarificador es de 1 metro cúbico que nos ayuda a controlar los sólidos. Bueno, ahora a preparar un sistema de bioflow. Este protocolo de armado del sistema bioflow es específico para condiciones de calidad de agua de las fuentes de calidad de agua que uno presenta. Es decir, tenemos temperaturas promedio, que la nuestra fue 28, nuestra data de temperaturas. Ahora, me hablo de temperaturas promedio del agua, porque nosotros utilizamos fuente de agua de un estanque de tierra con peces. Entonces, digamos, ahí viene, digamos, todas las bacterias que necesitamos. Las bacterias están en los estanques de tierra. Entonces, nosotros utilizamos este inóculo de agua o esta fuente de agua para en el tanque de geomembrana proliferar a través de aireación constante la comunidad de bacterias necesaria, o que nosotros deseamos, que son las heterotróficas jerárquicamente. Entonces, estas condiciones de agua tienen temperatura de 28 del estanque, alcalinidad de 100, dureza de 500, un pH de 7.2, y nosotros hemos manejado en un inicio para maduración del sistema en la agricultura y en el levinaje de 12:1. Tiene la cantidad de azúcar que hemos utilizado, que se relaciona con las fórmulas que les mostré en un inicio de la presentación. Tienen alimento balanceado con ese tenor de proteína, la cantidad, carbonato de calcio, NPK, y bueno, imprescindible la aireación. Es un protocolo que va a depender mucho de su alcalinidad que ustedes manejen, de su dureza, de sus pHs. Entonces, todo está relacionado con la fuente de agua. Ese protocolo nos compartió
el doctor José Alfredo Arias, que fue nuestro asesor en el proyecto, y bajo esta preparación, este protocolo de preparación hemos venido investigando. Muy bien. Tenemos la fuente alcalinizante, usamos carbonato de calcio, alimento balanceado 28, azúcar, NPK, entonces todo fue añadido, hay que añadirlo, digamos, en agua, bien disuelto y esparcirlo por todo el estanque, o por todo el tanque, perdón. Entre 15 y 20 días de maduración de aguas, establecimiento de la comunidad bacteriana y planctónica. Entonces podemos ver en resumen cómo fue madurando el sistema. Bueno, hemos sembrado 5.000 alevinos por geotanque, pasaron de 2 a 22 gramos en 30 días, y luego hicimos una evaluación de densidades por geomembrana de 1.500 y 2.500. Muy bien, el flow, el volumen del flow, calidad de agua, toma de cono Inhofe, siempre tomamos a las 10 de la mañana, el cono Inhofe, el tiempo de sedimentación está en 20 minutos, los niveles de seguridad no mayor a 30, el control de parámetros es importantísimo, no debemos pasar desapercibido este control. Bueno, tenemos acá un flow, y esta fotografía es especial porque este es un punto relacionado a la adición de azúcar. Si tenemos flows, que lo vemos de esta forma, así un poco, yo los llamo brumosos, los llamo, digamos, no tan compactos o establecidos, y lo observamos al microscopio, vamos a encontrar bacterias o filamentosas. Y estas filamentosas, digamos, se proliferan cuando hay exceso de carbono. Si hay un exceso de carbono, es decir, de azúcar, de melaza, van a haber estas filamentosas, y es ahí donde nosotros debemos decir, ok, paramos en azúcar y empezamos a corregir el amonio, el nitrógeno amoniacal total a raíz de las mediciones puntuales que hacemos en el tanque. Es decir, ya no calculamos la enmienda de carbono o de azúcar o de melaza basados en el alimento, sino ya la cantidad de nitrógeno amoniacal que tengo específicamente en el tanque. Entonces mi nivel de precisión va a ser mucho mayor. Ya estoy haciendo en cantidad, estoy agregando el carbono necesario para elevar la relación carbono-nitrógeno basados en el nitrógeno, en el sistema. Entonces, se va regulando el sistema. Es muy importante porque a un inicio uno puede decir, ok, he hecho carbono, he hecho azúcar, siempre en base al alimento, y no es así. Si no tengo TAM, si no tengo amonio amoniacal total, ¿echaré azúcar? ¿Echaré melaza? Es una pregunta. ¿Ustedes creen? Bueno, yo creo, es obvio que no. Si no tengo amonio en el sistema, ¿por qué voy a echar azúcar? ¿No? Entonces, es ahí donde ese azúcar es utilizada por estas filamentosas, por estos microorganismos que aparecen. Es parte, digamos, de establecer los sistemas, ¿no? De conocer al sistema cómo reacciona, cómo va proliferando. Muy bien. Los factores de conversiones alimenticias que hemos obtenido están en 0.68, específicamente para estos pesos, de 6 gramos a los 35 gramos. Recordar que el BioFlow en la empresa que somos aliados estratégicos lo vemos como un centro de producción masiva de alevines y un módulo que nos va a cortar tiempo de engorde en estanques definitivos. Entonces, estos factores de conversión alimenticias para esas tallas son muy buenos. Supervivencia del 99% en alevinaje. O sea, alevinaje nosotros les hemos llamado porque
esto no quiero que se confunda, es a partir de los 6 gramos en adelante. Aún es alevín, digamos alevinaje o precría, ¿no? La calidad del agua en Biofloc, este es digamos, un cuadro que es lo ideal, que no debe pasar en un sistema Biofloc, no debe bajar de 4.5. Yo le pongo 4.5 para peces amazónicos, porque se conoce que los peces amazónicos tienen estrategias metabólicas, incluso fisiológicas a nivel de órganos, que pueden sufrir alguna modificación para responder a condiciones bajas de oxígeno, porque lo normal que van a encontrar es 5. Entonces, para el Paco, yo creo que 4.5 miligramos por litro está bien como límite. pH en 7.2 a 8.1. Alcalinidad mayor a 100 siempre. Amonio no ionizado en 0.3, que no supere 0.3, nitrito en 1, nitratos en 150. Y Biofloc en 13 rango. Salinidad de 2 a 4 gramos por litro. Muy bien, entramos en la larvicultura de Paco. Hemos obtenido supervivencias del orden del 80%. Esto fue algo muy gratificante porque no habíamos hecho experiencia en larvicultura, no teníamos mayor referencia, tan solo la del doctor José Alfredo, que nos decía que sí era posible hacerlo y que era muy bueno, o sea, que teníamos buenas supervivencias. Pero no la habíamos hecho y teníamos no habíamos tenido, cuando él estuvo acá, no tuvimos la oportunidad de hacerlo con él. Entonces, fue complicado, ¿no? Fue muy complicado armar el sistema, nos siguió dando algunas pautas y pudimos lograr ese nivel, ¿no? Y esto es lo interesante, que en Madre de Dios, en los centros de producción como la Cachuela y demás, se obtiene este rango o este porcentaje de supervivencia en sistemas convencionales que va del 40 al 60%. Entonces, es muy eficiente estos sistemas. Y hemos notado que es importante la generación del zooplancton en este sistema. Y aquí hago una pregunta al respecto acerca de qué bacterias se utilizan nitrificantes u otras. Y nosotros preparamos estos fermentos que los encontré en internet en un inicio, y luego ya me vengo a enterar que sí es una práctica muy usual y que existen protocolos de diversos tipos, digamos, con mayor grado de exactitud y mayor grado de eficiencia, de resultados, llamémosle así. Pero bueno, este es el que aplicamos y es el que les comparto, ¿no? Es un protocolo en los cuales se usa harina de soya, carbonato de sodio, se utilizó pastillas de levadura de cerveza. Le digo pastillas porque realmente utilizamos pastillas. Compramos un frasco de pastillas de levadura y abrimos el contenido de las cápsulas y le echamos entre 2 a 4 pastillas. 100 mililitros de microorganismos eficaces diluidos en melaza. Hay un proyecto que se desarrolla en Madre de Dios que está empezando a capturar microorganismos eficaces de la Amazonía, de esta zona. Y se maduran o se fermentan en melaza, y eso es lo que aplicamos. El costo de producción de estos microorganismos eficaces es relativamente barato porque es producido aquí en Puerto y nos da esa ventaja. Luego se diluye en 40 litros, se fermentan por 24 o 48 horas y se adicionan al tanque que tenemos, que tiene un volumen útil de 35 cubos o metros cúbicos, con aireación constante. Y la maduración, el tiempo de maduración que le dimos fue entre 7 a 12 días. ¿No? Sin contar el tiempo de fermentación, que son 48 horas, ¿no? Sin contar ese tiempo. Entonces ya una vez adicionados, esperamos a que maduren en los tanques. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué aplicamos estos fermentos? Es entrar en otras explicaciones, pero en resumen son fermentos que van a ayudar no solo al establecimiento de las bacterias, sino que las bacterias van a secretar compuestos de alto valor biológico para
para el zooplancton, para el control del fitoplancton, etcétera, etcétera. Digamos, son las bases de la cadena trófica, las bases del ecosistema en términos de degradación de materia orgánica. Entonces eso viene muy bien al biofloc. Solamente en el inicio. Luego una vez que maduramos este fermento, es que empezamos a tratar el biofloc igual con las mismas enmiendas de azúcar diarias, basadas en el alimento, y luego una vez que teníamos ya picos de amonio, empezamos a calcular o a adicionar azúcar o melaza en base a ese TAM, a esa concentración. Muy bien. Entonces acá tengo un video que me gustaría compartirles, que es acerca del zooplancton, producto de la adición del fermento. A ver, les voy a compartir, espero que se vea. Se volteó. Bueno, así como ven, habían muchos más pequeños que tal vez no se veían, porque esos eran los más grandes, digamos las especies más grandes de zooplancton que podemos encontrar. Pero en el microscopio había muchas más pequeñas, entonces es una proliferación muy, muy interesante que se obtuvo gracias a esa aplicación del fermento. Y que creemos que fue clave para obtener esa sobrevivencia, esa supervivencia. Bueno, luego de los 45, 40 días, obtuvimos alevinas de 3 gramos en promedio. Entonces, espero que se aprecie un poco, quizás la calidad no es tan buena, pero es impresionante la cantidad de alevinos que logramos. No lo creíamos, pasábamos el cucharón al dar todo el contorno, pasábamos la malla manual, la red manual a cualquier punto del tanque y salían 20, 30, 40 alevinos. Entonces el tanque estaba plagado de alevinos y era muy, muy hermoso ver esa imagen. Bueno, esas son las experiencias en cuanto a precría, alevinaje y ahora un poquito de producción de carne. El peso comercial en Madre de Dios es 1 kilo para adelante. Entonces nosotros no podríamos hablar de engorde de Paco en biofloc para nuestra región. Pero tengo entendido que en regiones como San Martín, y creo que también en Loreto más es gamitana, pero también es el peso comercial que ronda entre 3 el kilo o 4 el kilo, es decir, 200 a 300 gramos en peso comercial. Entonces nosotros hemos obtenido, ya una vez que hicimos los ensayos en alevinaje y precría, que era lo que nosotros buscábamos, hicimos algunos ensayos en engorde, entre comillas, para nosotros no es engorde, pero para algunas regiones del país sí. Y bueno, hemos obtenido estos pesos en ese tiempo. En 5 meses. Entre 350 y 450. ¿Y cuál es la productividad? Llegamos a 17 kilos por cubo. Teníamos 2.000 pacos de 300 gramos en promedio. Y es impresionante también ver cómo se alimentan. Obrigadinho, rapaz. Experiencias muy, muy valiosas quizás para otras regiones donde quieran engordar Paco en biofloc. Nosotros en Madre de Dios no engordamos Paco en biofloc porque hemos dicho que es un sistema muy eficiente en precría y en la agricultura,
y que los tenemos como un centro de producción masiva de levines precriados incluso, y reducimos tiempo en engorde en tanques de tierra. Bueno, la ganancia en peso, el sistema Biofloc ha demostrado que la ganancia en peso diaria es igual o mayor a la presentada en sistemas convencionales. Acá ya es para finalizar la charla, tenemos diferentes artículos científicos, la gran mayoría en Colombia. El rendimiento productivo de Paco no fue afectado por el sistema Biofloc. Quiero que esto vean como qué niveles de productividades han llegado. Tenemos 7, casi 8 kilos por metro cúbico. La relación carbono-nitrógeno también son muy variadas porque va a depender del investigador, digamos, estas relaciones carbono-nitrógeno iniciaron con 20:1, según Abinelech, que fue, digamos, el padre del Biofloc. Poco a poco se han ido ajustando en el marco de 15:1, que es la más usada para esta especie en Colombia. Relación carbono-nitrógeno. Bueno, este sistema, estas investigaciones son en unidades experimentales relativamente pequeñas, son 15 cubos, etcétera, etcétera. La densidad de peces, miren, sembraron 17.3 peces por metro cúbico. Este es un experimento muy interesante porque aparte de mostrar la eficiencia del Biofloc, evalúa las fuentes proteicas de Paco, de alimento en Paco. Entonces arman un experimento donde tienen la torta de soya, tienen el insumo de harina de pescado y espirulina, y comparan una dieta control que solamente es la torta de soya. Entonces los costos de producción, miren, está entre 1.50 y 2.30, donde no tuvieron diferencias. ¿No? La fuente de proteína no produce modificación en los índices corporales de Paco. Entonces, se puede decir que el Biofloc, de alguna u otra manera, y va a depender mucho de la fisiología de la especie, obviamente, puede, digamos, suplir esos aportes nutricionales de la harina del pescado. ¿No? Llegan a una buena productividad, 15.9 kilos por metro cúbico, o carga en el sistema. Luego tiene tenemos otro artículo donde comparan dos sistemas, un sistema con renovación de agua del 50% y un sistema del Biofloc. El sistema Biofloc ha permitido intensificar el cultivo de Paco, haciendo uso eficiente del recurso hídrico, y tiene una productividad final de 10 kilos por metro cúbico, con una supervivencia del 98.7%. Tenemos otro artículo en Colombia también que ve qué fuente de alcalinizante, por llamarle así, o alcalinas, utilizan bicarbonato de sodio, hidróxido de calcio y carbonato de calcio y magnesio. Y determinan que el hidróxido de calcio es la fuente de corrección de alcalinidad que produce mayores beneficios, ¿no? Y la supervivencia también es impresionante, tiene 99% de supervivencia, y la carga es también muy elevada, casi los 22 kilos por metro cúbico, son muy, muy efectivas. Los factores de conversión alimenticia, 0.68. También trabajan con peces pequeños, alrededor de los 5 o 6 gramos, con un peso final entre los 15.5 gramos en 19 días. Bien, siembran casi 1.400 peces, o aproximadamente 1.400 peces por cubo. Una cantidad muy apreciable. Bueno, ya para finalizar, todo esto no es producto del esfuerzo mío, sino también hay muchas personas que, debido a su esfuerzo, dedicación, compromiso, han hecho que este granito de arena en investigación en peces amazónicos en tecnologías eficientes haya sido posible. Mencionar al doctor José Alfredo Arias, creo que es como hablar de Frey una vez hablando entre grupo del equipo técnico del proyecto. Le decíamos el Freddie Mercury de la acuicultura amazónica. Es muy interesante hablar con él.
nos ha servido de mucho en esto. También hacerle mención al dueño de la empresa, a Mark, que siempre apostó por la tecnología, a la tesista, a Yenka, a todos los que pasaran en el proyecto, de alguna u otra manera. Esto no podría haber sido gracias a ellos. Y también mencionar a Rocío, que siempre estuvo ahí atenta para algunas consultas, algunas cosas que siempre he consultado con ella, a la gente del sitio productivo, a mis compañeros de trabajo que siempre tuvieron esa buena disposición para entender por qué estaba yendo al fondo, dar esas facilidades para estar ahí presentes en el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya no va a haber... sí, acá hay una consulta, César. Claro. ¿Qué gestión recomienda para un buen manejo de SS, SV, SST? Ya, sí. Se refiere a los sólidos en el bioflow, en general. Mira, no hemos trabajado específicamente en sólidos, o sea, a ese nivel. No hemos trabajado, sería muy interesante trabajar su efecto en los parámetros de crecimiento, incluso de inmovilización del nitrógeno. Entonces, no hemos trabajado específicamente con esos niveles, ¿no? Un poquito quizás explicar a qué se refieren cada uno. Pues, los sólidos sedimentables son los que sedimentan en el cono. Los sólidos sedimentables totales, solubles totales, son, digamos, todos los sólidos que corresponden a la materia inorgánica y a la orgánica, y los sólidos solubles volátiles principalmente se refieren a la orgánica, ¿no? Tienen su protocolo, necesitas una serie de equipos para su determinación, como muflas, digamos un deshumidificador, una balanza de precisión, papel de filtro. Entonces, no hemos trabajado a ese nivel, pero es muy, muy interesante que se pueda trabajar en ello, ¿no? Ahora, en Paco, siempre hay que ligar digamos, el desarrollo de la calidad del agua a la especie. Pues el Paco procede de una calidad de agua con concentración de sólidos importante, ¿no? Entonces, quizá por ahí no le afecte mucho los sólidos. Aunque son más del tipo mineral, ¿no? Pero igual, no sé, por ahí siempre hay que ligar. Hay que relacionar de cómo es la fisiología, el crecimiento del Paco y lo demás, y cómo va a influir el sistema en sí en ello. Keynes Pérez dice, ¿cuál es la densidad de siembra de postlarvas por geotanque? Ya, mira, estamos hablando de 10 por litro aproximadamente, de lo que podríamos llegar, ¿no? O sea, en ese tanque hemos sembrado cerca de 80.000 a 100.000 postlarvas, pero fácilmente podríamos haber sembrado 350.000 postlarvas en un tanque de 35 cubos. O sea, es una densidad muy, muy importante. Nosotros no llegamos a esa densidad, pero en comunicación con investigadores colombianos que nos han dicho esas densidades, ellos están apuntando, ¿no? Obviamente, al subir la densidad, está muy relacionado a los parámetros de supervivencia. Entonces, o se obtiene menor supervivencia por diversos factores como el estrés por el hacinamiento, la competencia por el alimento, el canibalismo, ¿por qué no? Pero en volumen de producción sí es muy importante. Entonces justifica un poco obtener menos supervivencia, pero en una membrana puedes producir volúmenes muy grandes. Entonces ellos lo elevan a esa cantidad de 10 por litro, 15 por litro, y han obtenido parámetros o digamos, sobrevivencias muy, muy importantes.
¿no? Comparables e incluso superior a los sistemas convencionales. Pero nosotros estamos todavía, en Madre de Dios, estamos todavía dando primeros ensayos y esos son los que hemos obtenido, ¿no? Hemos sembrado 80 larvas, 80 millares de poslarvas y en una geomembrana de 35 cubos, o sea, la densidad no ha sido mucha, pero en Colombia se manejan de ese nivel. Listo, vamos con una última pregunta. Jenny nos pregunta, ¿utilizan cepas de zooplancton de la zona o son compradas para, No, para los fermentadores? no, justamente eso es lo interesante de la tecnología. Se vuelve más práctica. Y bueno, no sé, es lo que nosotros hemos, hemos hecho. O sea, sería interesantísimo inocular fito y zooplancton en el sistema. De hecho, que sería incluso resultados muy favorables, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer son resultados más prácticos. Entonces, digamos, la empresa es una empresa netamente, trabajamos en las instalaciones de la empresa. La empresa no tiene ese nivel de sofisticación como para tener cultivos de alimento vivo. Entonces, armamos todo el sistema para que en el tanque se vuelva una olla de, de microorganismos, de zooplancton, para que crezcan ahí mismo. Y lo que usamos es con agua de estanque de peces de la misma empresa. O sea, no trabajamos cepas de alimentos vivos ni de microalgas. Todo se prolifera ahí, en el sistema. Todo, digamos, está ahí, nosotros le damos las condiciones para que crezcan en el sistema y hacemos un control de la calidad del agua para sembrar las poslarvas. Y una vez que aplicamos los fermentos, controlamos amonio con las mismas técnicas del bioflow. Con las mismas técnicas del bioflow que les he puesto. La, la tasa, perdón, la relación carbono-nitrógeno fue de 12:1, pero tengo entendido que en Colombia están manejando más la de 15:1. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las dos. Vamos con la última pregunta. Dice Luis González, ¿es factible que haya microalgas en el cultivo de peces? Si es sí, ¿qué función cumple? Pero, sí, esa pregunta la he respondido. Creo que por ahí una Sí, pregunta. ya. este, Pero hay una pregunta, no. Como vi bastantes preguntas interesantes, Carlos, la pregunta de si es factible microalgas en peces de cultivo y si su función cumple. ¿Es factible que haya microalgas en el cultivo de peces? Claro. Y si es sí, ¿qué función cumple? Bueno, las algas, lo hemos dicho, lo hemos tratado de exponer en un inicio, cumplen un papel importante en la consolidación de los flocks. Incluso tiene que haber no podemos tener bioflocks en un extremo que sean 100% heterotróficos, ¿no? Entonces, todo es un equilibrio. En el biofloc hay que equilibrar esas comunidades de microorganismos. Y claro que es factible, de hecho tiene que haber la comunidad de microalgas. Ahora me preguntan, en cultivo de biofloc, ¿cuál sería el porcentaje de recambio de agua en estanques? No, el biofloc es un sistema de cero recambio de agua, no, por evaporación o por algún manejo de sólidos se repone agua, pero no hay un recambio de agua. Listo, entonces. Sí. Eh, Hay ¿Te muchas preguntas parece? que Sí, me hubiese gustado responderlas todas, pero por tiempo, digamos que el biofloc es una tecnología muy utilizada ahora y que resumirla en una charla se van a quedar muchas preguntas en el tintero, de hecho. sí, por eso invitamos a todas las personas que se puedan inscribir a los cursos que tenemos programados para el mes de junio y julio, que son producción de semilla de concha de abanico y producción de microalgas, y manejo del cultivo de peces en sistemas de recirculación.
y producción de manejo de cultivo de langostino en etapa de engorde. Los invitamos a todos que también consulten por el paquete completo de capacitación, que también hay descuentos por adquirir los 3 cursos. Muchas gracias, César, por el apoyo y nos estamos viendo en otra oportunidad. Claro, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad. Listo. Un abrazo grande. Muchas gracias. No, gracias, Carlos. Chao.